Buenos días a todos quienes nos acompañan. Gracias por conectarte esta mañana con nosotros. Hoy tenemos una nueva oportunidad para aprender de la palabra de Dios. Que sea un gozo aprender y escuchar el mensaje que Dios tiene para nosotros. Mi novia y yo queremos darles la más cordial bienvenida. Bienvenidos todos, qué bueno tenerte aquí conectado en nuestra transmisión. Te doy la más cordial bienvenida. Y particularmente no quiero perder la oportunidad para felicitar a todos los papás. Hoy es el Día del Padre aquí en México y quiero que te sientas muy feliz, dichoso de la bendición que Dios te da de ser padre. Y de manera particular, nosotros como hijos de Dios, pues también celebramos que tenemos a nuestro Padre eterno. Y eso no es un solo día, eso es todos los días. Así que siéntete animado. Si tienes a un papá ahí al lado tuyo, felicítalo. Ojalá y tuvieras la oportunidad de celebrarlo. Se vale, es un día muy especial. Bueno, hoy vamos a continuar con la serie de aplicaciones para la vida o esta contracción apps para la vida que estamos aprendiendo, como nos dice en Santiago 1:22. Lo que más vale no es oír el mensaje, sino hay que ponerlo en práctica. De lo contrario, nos estaríamos engañando a nosotros mismos. Y es que, como te decía, a los seguidores de Jesús, a los discípulos de Jesús, que sabemos muchas cosas profundas, principios profundos, pero que no los aplicamos, que no los practicamos. Y el propósito de esta serie es que tú y yo, si nos llamamos discípulos de Jesús, es que podamos ponerlo en práctica. Y hoy vamos a ver la segunda aplicación. Ya vimos la semana pasada la aplicación del perdón y hoy vamos a ver la segunda, que es el arrepentimiento. Pero no en nuestro contexto de nuestro lenguaje de español, porque en una actitud común lo que creemos que el arrepentimiento es que es malo. Por eso muchas veces, no sé si a ti te han dicho, no te arrepientas. Si ya lo hiciste, no te arrepientas. Porque pensamos que arrepentirnos es malo. O hay quien decimos, yo nunca me arrepiento. Pero no en ese sentido, sino en un sentido espiritual. Y vamos a ver que el arrepentimiento es bueno. De hecho, es una de las condiciones que Dios nos pide para poder restaurar nuestra relación con Él, para poder iniciar una relación de fe con Él, es necesario arrepentirnos. Y vamos a empezar nuestra lección en Mateo 3, 1 y 2. En aquellos días se presentó Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea. Decía, arrepiéntanse, porque el reino de los cielos está cerca. El mensaje de Juan era muy sencillo: arrepiéntanse. ¿Qué significa arrepentirse en este lenguaje griego?
Arrepentirse es cambiar de mente. De hecho, en un lenguaje espiritual, cuando alguien dice o decimos, me convertí a Dios, me volví a Dios, en verdad lo que estamos diciendo es, cambié mi mente, cambié mi forma de pensar, y eso me llevó a cambiar mi manera de vivir. Los discípulos de Jesús tenemos un verso muy claro en Romanos 12:2. Cambia tu manera de pensar para que cambie tu manera de vivir. Eso es arrepentirse, es tomar conciencia de nuestros actos, de nuestra conducta, de nuestros pensamientos delante de Dios y que nos lleve a poder cambiar. Sin embargo, a pesar de saberlo, es una de las cosas que no aplicamos tanto. Y el propósito es hoy recordarte para que tú puedas aplicarlo al igual que yo. Y a nuestros amigos, inspirarlos para que ellos puedan aprender de este arrepentimiento y que ellos puedan desear tener esta práctica en sus vidas para que cambie su manera de vivir y puedan relacionarse con Dios. Continuamos en Mateo 3, 7 y 8. Pero al ver que muchos fariseos y saduceos llegaban a donde él estaba bautizando, les advirtió: camada de víboras, ¿quién les dijo que podrán escapar del castigo que se acerca? Produzcan frutos que demuestran arrepentimiento. Aquí Juan el Bautista se enfrentó con una audiencia particular, fariseos y saduceos. ¿Quiénes eran ellos? Básicamente es personas religiosas, personas que tenían una fe, una creencia, una serie de prácticas y que pensaban que por tener esa serie de creencias y de prácticas, ellos estaban bien con Dios, ellos no necesitaban arrepentirse. Ellos no necesitaban cambiar. Por eso les dijo de manera muy clara: ¿quién les dijo que podrán escapar del castigo que se acerca, de la disciplina de Dios? ¿Quién les dijo que podrán escapar del juicio de Dios? No solamente por tener una fe y una serie de prácticas religiosas o por pertenecer al judaísmo, a esta religión. No, produzcan frutos que demuestren arrepentimiento. Y ese mismo llamado, hermanos, es para nosotros hoy. No por pertenecer a una iglesia, no por tener una creencia, no por tener una doctrina. Vamos a ser salvados y vamos a escapar del juicio de Dios. No, produzcamos frutos que demuestren nuestro arrepentimiento. Produzcamos frutos que demuestren que hemos cambiado en nuestra manera de pensar, que deseamos tener esa comunión con Dios, que desechamos nuestras prácticas pecaminosas, esos que nos causaban tanto placer, y que ahora en cambio deseamos las cosas que son agradables a los ojos de Dios y que se vean de manera muy clara en nuestra vida esos frutos de arrepentimiento. Porque fíjate, de pronto nos acostumbramos tanto a esta forma de vivir que nos engañamos a nosotros mismos. Y de pronto tenemos conductas pecaminosas tan repetitivas en nuestras vidas de cualquier índole. Impureza en nuestras vidas, malos tratos hacia nuestra esposa, hacia nuestro hijo, deshonestidad y ponle lo que tú quieras. Y de pronto caemos en ese pecado, lo practicamos y pensamos y nos conformamos que con que lo confesemos ya está bien. O aún más, ponemos así nuestra carita como de triste, como de arrepentidos y decimos, ya lo hablé, ya pedí ayuda, pero no cambiamos nada. Lo único que hacemos es como liberar nuestra conciencia
como una actitud religiosa de hablarlo por hablarlo, para aligerar nuestra carga de conciencia, nuestro pesar. Pero liberados es salir de ahí y volver a hacerlo, no cambiar nada. Y esto es bien profundo. Por eso Juan el Bautista les dijo a estos religiosos en el verso 8, cambiemos ahora a Lucas 3:8, pero es el mismo evento. Produzcan frutos que demuestren arrepentimiento. Y no se les pongan a pensar, tenemos a Abraham por padre, porque les digo que aún de estas piedras Dios es capaz de darles hijos a Abraham. Estos religiosos estaban tan engañados que por el hecho de pensarse que eran del linaje de Abraham, descendientes de Abraham, ellos ya estaban excusados. Ya así como, dime lo que quieras, pero yo puedo vivir como se me pegue la gana. Y cierto, cada uno de nosotros tiene la decisión de vivir como se nos pegue la gana. Pero no nos creamos que estamos bien con Dios por apodarnos cristianos. Porque en verdad ese es un apodo. La realidad es ser discípulos de Jesús, imitadores de Jesús. Y lo que Jesús vivía era principios espirituales de tener una relación con Dios. Y eso se demuestra en nuestra manera de vivir, en nuestros actos. Por eso Juan fue muy fuerte y dijo justamente eso: produzcan frutos de arrepentimiento. Y no se les ocurra pensar que ya por ser religiosos, por escuchar un mensaje sería para nosotros ya están bien con Dios. Y ¿saben? No es así. Continuamos. Ahí en Lucas 3:10. Entonces, ¿qué debemos hacer?, le preguntaba a la gente. Al ver otra gente, no gente religiosa, sino gente común, vamos a llamarle, se acercaron a Juan el Bautista y le preguntaron: ¿qué debemos hacer? Si tú estás diciendo que debemos demostrar en nuestra vida frutos de arrepentimiento. Y me anima mucho lo claro que ellos lo entendieron, porque fíjate la pregunta: ¿qué debemos hacer? Era muy claro que se trataba de hechos, que los frutos del arrepentimiento son hechos, no son solamente actitudes o sentimientos, sino son hechos, deben de verse. No puedo decir yo estoy arrepentido y no hacer nada. Por eso fíjate qué tan claro fue Juan en Lucas 3:11. El que tiene 2 camisas debe compartir con el que no tiene ninguna, les contestó Juan. Y el que tiene comida debe hacer lo mismo. En otras palabras, lo que Juan les dijo a estas personas que preguntaron: yo quiero arrepentirme. Él les dijo que se ve en tu vida el valor espiritual de la compasión. Si tú tienes algo para compartir y tú ves a alguien necesitado, en este caso de ropa o de comida, tú sé compasivo. Eso dijo Juan. Y no es que te sientas compasivo y tú digas: qué compasivo soy, cuánta generosidad hay en mi corazón. ¿Y qué haces? Nada. ¿Ves al necesitado y qué haces? Nada. Juan dijo: comparte tu ropa y tu comida con quien no tiene. Ese es un fruto de arrepentimiento. Ese es un fruto que demuestra tu conversión. Fíjate luego este diálogo con otro tipo de personas en el verso 12 y 13. Llegaron también unos recaudadores de impuestos para que los bautizara. Maestro, ¿qué debemos hacer nosotros?, le preguntaron. No cobren más de lo debido, les respondió. Estas personas eran evidentemente pecadores a la luz
de todos, a la vista de todos, recaudadores de impuestos. Estos hombres eran rateros de cuello blanco, como decimos aquí en México. Estos hombres eran defraudadores, abusadores, mal, pero ellos querían arrepentirse. Entonces dijeron, nosotros, ¿qué debemos hacer? Nuevamente Hechos. Y Juan fue muy específico. No cobren más de lo debido, no roben. Hagan su trabajo, pero háganlo como es debido. No roben. Me impresiona mucho porque esta labor era difícil de llevar. Tenían al Imperio Romano siempre presionándolos. Y Juan fue muy claro que aún teniendo esta labor tan difícil, ellos podían arrepentirse, ellos podían cambiar. Porque de pronto yo he escuchado a muchos de nosotros justificarnos. Es que si supieras el tipo de trabajo que tengo, es que si supieras el tipo de gente con la que yo me rodeo, es tan difícil de arrepentirse, es tan difícil de cambiar. Bueno, si alguien lo tenía difícil, era estas personas. Luego fíjate a este otro tipo de personas en el verso 14. ¿Y nosotros qué debemos hacer? Le preguntaron unos soldados. No extorsionen a nadie, ni hagan denuncias falsas, más bien, confórmense con lo que les pagan. ¡Guau! ¡Qué claro! ¡Qué práctico fue lo que Juan les dijo a estos que querían cambiar de modo de vivir! Soldados, una especie de policías para que podamos entender de aquel tiempo. Y ellos le preguntaron, queremos arrepentirnos, ¿qué hacemos? No extorsionen a nadie. Desde aquel tiempo ya existía la extorsión. No hagan denuncias falsas. Desde aquel tiempo estos soldados practicaban esas cosas malas. Y les dijo, confórmense con lo que les pagan, porque tal parece que ese es el pretexto para muchos, para decir, como me pagan poco, entonces yo obtengo a través de artimañas un ingreso extra. Pero no, Juan fue muy claro, no, arrepiéntanse, que su vida produzca frutos claros, que se vean que están arrepentidos. Y estos hombres no eran religiosos. Estos hombres no eran saduceos, no eran fariseos, no tenían una doctrina, un dogma, no tenían estas leyes. No, estos hombres eran evidentemente pecadores, pero querían arrepentirse, querían cambiar de vida. Me impresiona cómo Juan los llamó a la integridad a pesar de la sociedad en la que vivían, en el caso de los cobradores de impuestos. Y los llamó a la integridad a pesar del tipo de trabajo que tenían, en el caso de estos soldados. Y nos quita todos los pretextos a nosotros, hermano. En verdad, Dios nos ha llamado a una vida de arrepentimiento, de cambiar. Como vimos en Colosenses apenas en otro estudio, que nuestra vida sea digna del llamado que hemos recibido de ser hijos de Dios. Quiero compartirte rápidamente algunos mitos acerca del arrepentimiento. Lo que pensamos que es arrepentimiento y que no es. Llenarse de dolor o de tristeza que lo expresas en lágrimas. Alguien llorando ahí, ese es un mito. ¿Puede alguien llorarse de sentirse humillado y no estar arrepentido? Otro mito, el arrepentimiento puede ser selectivo. Es decir, yo de esto sí me arrepiento, pero hay cosas en las que ni me pidas arrepentirme, porque eso es imposible de que yo me arrepienta. No, el arrepentimiento es cambiar de forma de pensar hacia todo, no siendo selectivos. Cambio de conducta no necesariamente es arrepentimiento. Podemos cambiar nuestra conducta solo porque vemos la amenaza y eso no significaría un cambio de pensamiento.
Otro mito. Puedo estar arrepentido y al mismo tiempo seguir excusándome. No, eso no, porque eso no cambiaría nuestra forma de pensar. Cuando tú estás arrepentido, eliminas todas las excusas y tú entiendes que tú eres el responsable. Y el último mito, y que muchos discípulos queremos tener, es que el arrepentimiento elimina las consecuencias de nuestro pecado. Pero eso no es cierto. Dios nos perdona cuando nos arrepentimos y cambiamos, pero las consecuencias ahí se quedan. Y esas son muchas cosas que a nosotros no nos gustan. Con todo esto, ¿qué es el arrepentimiento entonces, hermano? ¿Un cambio de conducta? No. Primero está determinado por un cambio de pensamiento. Que ahora ya no nos agrada hacer lo malo, que ya no nos agrada gritarle a nuestra esposa, cobrar venganza, ya no nos agrada ver pornografía, ya no nos agrada ser deshonestos, ya no nos agrada el dinero mal habido, ya no nos agrada el placer del pecado, en una palabra. Ahora nos agrada hacer la voluntad de Dios. Y esto es algo que de manera constante los seguidores de Jesús necesitamos estar practicando. Necesitamos estar practicando, hermano. Pero ¿sabes? Resulta como una línea muy delgada que muchas veces lo confundimos con remordimiento. Y quiero ser muy claro, el remordimiento no es arrepentimiento, como nos los explica muy bien aquí en Mateo 27:3. Fíjate, dice, cuando Judas, el que lo había traicionado, vio que habían condenado a Jesús, sintió remordimiento y devolvió las 30 monedas de plata a los jefes de los sacerdotes y a los ancianos. Fíjate, dentro de los discípulos de Jesús había uno que se llamaba Judas, y tú como discípulo lo has de saber. Y él fue quien pactó la entrega de Jesús a cambio de 30 monedas de plata. Y muchos autores y muchos estudiosos dicen que no era su motivo, sino que era como despertar al Jesús revolucionario para que él iniciara como la libertad de la nación de Israel. Si quieres estudiar más ese tema, sería muy bueno. Pero bueno, nuestro tema es de que él, al ver que lo habían condenado, él sintió remordimiento y devolvió las 30 monedas. Aparentemente él tuvo un cambio de conducta, pero él lo que sintió fue remordimiento. Él no sintió arrepentimiento. Y ese remordimiento, ¿a dónde lo llevó? Dice ahí en el verso 5, entonces Judas arrojó el dinero en el santuario y salió de ahí. Luego fue y se ahorcó. Porque eso es lo que produce el remordimiento. Una acusación propia, te latigas tú mismo, te sientes muy mal, lloras. Pero ¿sabes qué cambias? Nada. Por el contrario, otro discípulo de Jesús que también lo negó, que dijo que no lo conocía, aun cuando le preguntaron, pero si hablas como él, tu tono de voz es igualita. Él negó, ni lo conozco. Y ese fue Pedro, pero Pedro no se remordió, Pedro se arrepintió. Y él tomó la oportunidad de cambiar profundamente. ¿Sabes cuál es nuestro problema? Que muchos de nosotros no practicamos el arrepentimiento. Muchos de nosotros practicamos el remordimiento. Y nos prometemos a nosotros como, sí, ya voy a cambiar, estoy tan arrepentido. Pero no, te sentiste mal en el momento porque tu esposa se puso a llorar, porque dijo que te iba a dejar, porque dijo que te iba a acusar, porque dijo que tú no eras un discípulo.
Porque tus hijos viven atemorizados de tu conducta, que no te arrepientes, de tu alcoholismo tal vez, de tu drogadicción, de cosas horribles que vives en tu casa, de tu infidelidad, porque lo has hecho sufrir tal vez. Pero solamente te sientes mal en un momento y no has cambiado. Yo conozco personas que cuando sus esposas los descubrieron en una infidelidad, ellos se sintieron tan remordidos que dejaron de hacerlo por un tiempo. Pero cuando las aguas se calmaron en casa, ¿qué crees que hicieron? Volvieron a hacerlo. Pero bueno, para quien no es un discípulo de Jesús, podía excusarlos. Es que yo no sé. Pero a los que somos discípulos de Jesús, para quienes sabemos del Evangelio de Jesús que vino, murió por nosotros y nos perdonó. Y nosotros sabemos que necesitamos arrepentirnos y no lo hacemos y vivimos justificados, hermano. Realmente sí creo que hay mucha dureza de parte de nuestro corazón. Y es mi oración y es como el deseo de Jesús que hoy mismo tú puedas tomar conciencia y sí o sí podamos arrepentirnos profundamente de pecados tan arraigados en nuestra vida. Quiero que podamos hacer un análisis acerca del remordimiento contra el arrepentimiento y que pueda darte luz, pueda iluminar tu mente para hacia dónde tú poder dirigirte. Número 1, remordimiento contra arrepentimiento. Número 1, el remordimiento está centrado en las consecuencias. En cambio, el arrepentimiento está centrado en el origen. Es decir, nos remordemos, nos sentimos mal porque sabemos que vamos a tener consecuencias. En cambio, nos arrepentimos porque vemos el origen de nuestro mal corazón, de nuestra falta de dependencia en Dios. Nos arrepentimos porque vemos que tenemos un corazón tan ingrato de aquel que nos salvó. Y eso nos lleva a arrepentirnos. Número 2, el remordimiento genera culpabilidad. En cambio, el arrepentimiento genera responsabilidad. Tú vas a ver siempre al que se remuerde en su conciencia, que se siente culpable. Sí, soy culpable, mira lo que he hecho, mira todas las consecuencias que tengo y aparentemente va a cambiar, pero ¿sabes? No cambia nada porque él no toma responsabilidad, que es lo que genera el arrepentimiento. Número 3. El remordimiento te da un deseo profundo de esconder tu vergüenza. El que siente remordimiento de conciencia, él esconde su vergüenza, no habla, lo niega, miente, llora y se siente así como todo un teatro ahí. Pero él no va a cambiar porque él no está arrepentido, él solamente está remordido. Y lo único que hace es esconder. El que está arrepentido no esconde. No esconde las cosas, no siente vergüenza, porque él sabe que cuando la recuerda, él sabe de dónde salió, de dónde Dios lo sacó. Y él siempre está cambiando, porque sabe, Dios me sacó de una vida tan sin sentido. Y por último, número 4, el remordimiento te lleva a cambiar tu conducta. En cambio, el arrepentimiento te lleva a cambiar tu corazón. Cuando hablamos de cambiar nuestro corazón, en verdad de lo que estamos hablando es de cambiar nuestra manera de pensar. Romanos 12:2. Cambien su manera de pensar para que cambie así su manera de vivir. Entonces sabrán cuál es la voluntad de Dios. Y Dios no quiere que tú te remuerdas. Dios quiere que tú te arrepientas. Cambies tu forma de vivir. Para terminar,
en Efesios 4:22, está hablando de la nueva vida de los convertidos. Está hablando de la vida en la luz de los discípulos de Jesús. Y fíjate cómo nos dice Pablo, con respecto a la vida que antes llevaban, se les enseñó que debían quitarse el ropaje de la vieja naturaleza, la cual está corrompida por los deseos engañosos. Versos 23 y 24. Ser renovados en la actitud de su mente y ponerse el ropaje de la nueva naturaleza, creada a imagen de Dios, en verdadera justicia y santidad. En una palabra, tú que te llamas seguidor de Jesús, a ti y a mí nos han enseñado que antes teníamos un ropaje viejo, un ropaje corrompido, de acuerdo a nuestra naturaleza pecaminosa, de deseos y de pasiones. Pero cuando conocimos a Jesús, se nos llamó a ser renovados en la actitud de nuestra mente. Se nos llamó a arrepentirnos, a ponernos el ropaje de una nueva naturaleza, creada a imagen de Dios, restaurar, regenerar la naturaleza espiritual que se rompió cuando desobedecimos a Dios. Pero ahora, si nos arrepentimos, debiéramos de estar permanentemente procurando que esa imagen de Dios se regenere en nosotros, que se ve, dice Pablo, en verdadera justicia y santidad. Se ve en nuestra vida frutos que demuestren nuestro arrepentimiento, dice Pablo. Hermanos, no nos engañemos. No nos engañemos. Revisemos profundamente en nuestra vida. Oremos esta semana por vernos verdaderamente como Dios nos ve. Si tú eres de los que nada más se remuerde, si tú eres de los que lleva una conducta pecaminosa tan repetitiva, que nada más lo que hace es confesar, que nada más lo que hace es aparentemente pedir ayuda, pero que no cambia, tú sí necesitas revisar profundamente tu relación con Dios. Si en verdad en tu vida se está generando la imagen de Dios. Y no es un asunto de perdón, hermanos, porque Dios nos perdona abiertamente. Es un asunto de arrepentimiento. Es un asunto de poder responder delante de Dios con gratitud. Y Dios está ahí siempre esperándonos con los brazos abiertos, como un padre amoroso. Por eso te digo que hoy celebramos el Día del Padre, pero para Dios todos los días es días del Padre, porque nos ama con amor, con compasión. Y Él está ahí para darnos esa luz de esperanza. Me gustaría que cada uno de nosotros pudiera practicar esta aplicación, arrepentimiento, cambio de mente, cambio de nuestra forma de pensar, para así cambiar nuestra forma de vivir. Verdaderamente piensa, reflexiona, ora por tus pecados, de los que no te has arrepentido, y decide hacer algo. Yo te invitaría a arrepentirte. Vamos a terminar orando. Padre amado, la verdad que esto, Padre, que nos habla tu palabra, es un desafío, Dios, para mi vida. Nadie estamos exentos de ello. Pero tu llamado es muy claro a cambiar nuestra manera de pensar, a en verdad tener frutos de arrepentimiento en nuestra vida, no excusarnos, no engañarnos, como muchos de nosotros nos engañamos. Lo máximo que hacemos es confesarlo y confesarlo y confesarlo. E ir con uno y pedir ayuda, ir con otro y pedir ayuda, pero no cambiamos. Aún muchos por nuestro mal corazón solamente estamos esperando que alguien de tantos a quien pedimos ayuda nos dé la razón. Padre, yo te pido que podamos mirarnos delante de ti. Y tú, como un Padre amoroso que siempre nos perdonas,
cada día, como dice tu palabra, se renuevan tus esperanzas de poder cambiar. Padre, gracias por esta posibilidad de restaurar tu naturaleza santa espiritual en nuestras vidas. Restaurar el estado original, Padre, gracias. Que podamos día a día, Padre, poder arrepentirnos en nuestra vida, poder arrepentirnos en nuestro corazón. Padre, es mi oración que así sea, Dios. Gracias por ti, Jesús, que siempre estás ahí paciente para poder arrepentirnos. Gracias, a ti sea el honor y la gloria. A través de tu nombre oramos. Amén. Tomemos en serio, hermano, esta posibilidad. Nos vemos a la próxima. Adiós. Queremos agradecer a Romeo por la clase de hoy y juntos queremos invitarte a que pongamos en práctica estas aplicaciones para la vida. Serán de gran ayuda para nuestro diario de vivir. No debemos hacer una costumbre solo confesar el pecado. Poner en práctica el arrepentimiento demanda un cambio total y el llamado hoy es a ser radicales, dejando el pecado para vivir conforme a la voluntad de Dios en sus mandamientos y ser verdaderos discípulos de Jesús. Te invitamos a que tengas a la mano tu jugo y tu pan para tomar la Santa Cena, ya sea con tu charla o misión, en cuanto termine nuestro servicio. Y tenemos los siguientes anuncios. El próximo miércoles te esperamos a las 8 de la noche a que te conectes con nosotros nuevamente para continuar con esta serie Todo el Día con Dios. No olvides que todos los sábados tenemos un tiempo de oración toda la región de Ecatepec a las 6 de la mañana. Te esperamos. Búscanos a través de nuestras redes sociales como ICOC Ecatepec.